Insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica es una patología vascular frecuente en el adulto mayor y genera dificultades en su diagnóstico y tratamiento debido a la presencia de comorbilidades, por lo que es importante identificar factores de riesgo, signos y síntomas en las consultas de rutina en los pacientes de la tercera edad. Se define la insuficiencia venosa crónica como una enfermedad en la cual las venas son disfuncionales para transportar la sangre unidireccionalmente hacia el corazón, con un flujo que se adapte a las necesidades de drenaje tisular, la regulación de la temperatura y la reserva hemodinámica, independientemente de su posición y actividad. Esta es una enfermedad de evolución crónica que ocasiona un deterioro progresivo y significativo de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Constituye una condición clínica con sustanciales implicaciones epidemiológicas y es una causa también de sintomatología limitante e incapacidad laboral, con importantes repercusiones económicas debido al número de bajas laborales e ingresos hospitalarios que genera. Con el objetivo de implementar medidas de prevención, tenemos que identificar los grupos con factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, como la edad, donde a mayor edad, mayor riesgo de padecer esta enfermedad, historia familiar de varices, ortostatismo prolongado, obesidad, embarazo, sedentarismo, profesiones de riesgo, donde en estas entrarán aquellas profesiones donde haya un incremento de la presión venosa causada por bipedestación prolongada o incremento de la presión intraabdominal. Teniendo en cuenta los factores de riesgo, es recomendable que las medidas de prevención, que serán medidas de alivio venoso, se lleven a cabo en toda la población que presente factores de riesgo, teniendo en cuenta que la mayor prevalencia de la enfermedad es en el sexo femenino. El mecanismo implicado en la aparición de insuficiencia venosa crónica es la incompetencia de las válvulas venosas, secundaria a la destrucción de las mismas o por un defecto idiopático de la pared venosa que producirá una dilatación excesiva y la separación de las válvulas, agregando defectos de la pared. Por lo que el primer síntoma es la sensación de aumento de peso en las piernas, posteriormente aparece edema, dolor y dilatación de las venas de las extremidades inferiores. Se manifestarán síntomas como la pesantez, dolor de las extremidades inferiores de predominio vespertino, prurito, calambres musculares nocturnos, cansancio y edema vespertino y que disminuye con el reposo. A la exploración física podríamos encontrar telangiectasias y venas reticulares, irregularidades o abultamientos que sugieran venas varicosas, hiperpigmentación localizada en la región malleolar medial, atrofia blanca, hipodermatoesclerosis o úlcera. Durante la exploración física es recomendable utilizar la clasificación de Nicolaides para identificar y clasificar manifestaciones clínicas, factores etiológicos, distribución anatómica y condiciones fisiopatológicas. Se recomienda tomar en consideración que la insuficiencia venosa crónica puede presentarse con síntomas en ausencia de signos clínicos y puede haber signos clínicos evidentes de insuficiencia venosa crónica sin síntomas asociados. Tendremos que investigar si estos síntomas empeoran con el ortostatismo o calor y mejoran con el decúbito, el frío y mediante la elevación de las extremidades inferiores. Para el diagnóstico podemos utilizar la pletismografía en pacientes con cambios cutáneos de insuficiencia venosa crónica sin varices o cuando no se cuente con Doppler. Podemos utilizar el Doppler duplex para el diagnóstico preciso de insuficiencia venosa crónica en pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico. El Doppler continuo se puede utilizar durante la evaluación física del paciente con insuficiencia venosa crónica, ya que proporciona datos cualitativos de la función venosa, y la flebografía la podremos utilizar en pacientes con anomalías o malformaciones anatómicas, en pacientes candidatos a cirugía del sistema venoso profundo o pacientes con varices recidivantes. Es importante destacar que el dolor de extremidades inferiores como dato único no es indicativo diagnóstico de insuficiencia venosa crónica. El tratamiento se divide en el farmacológico, el no farmacológico y el quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico se utilizarán medicamentos flebotónicos para manejo de los síntomas subjetivos y funcionales de la enfermedad, para pacientes con la enfermedad en donde la cirugía no está indicada, y como terapia coadyuvante en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico con persistencia de síntomas subjetivos. Entre estos medicamentos flebotónicos encontraremos la diosmina, el dovecilato cálcico, el Ruscus aculeatus y la castaña de Indias. En el tratamiento no farmacológico recomendaremos las medidas de alivio venoso, entre ellas evitar o corregir el sobrepeso y la obesidad, evitar el sedentarismo, utilizar prendas y calzado cómodo y fresco, realizar medidas físico-posturales, realizar actividades físicas, recomendando la natación y la deambulación y corregir el estreñimiento. El tratamiento quirúrgico en pacientes con esta enfermedad no se recomienda como uso rutinario y se debe reservar solo para casos específicos, por ejemplo, donde haya falla el tratamiento conservador, donde hayan varices complicadas o varices recidivantes. En conclusión, la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad frecuente y de mayor severidad en los pacientes de edad avanzada. La obesidad, la poca movilidad y las comorbilidades son los factores de riesgo asociados a la progresión de la enfermedad, por lo que es importante educar al paciente con el uso de medidas de compresión y la terapia con flebotónicos.